Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Lacomi, soy docente de la materia Miedo de Enlace. Voy a tratar de acompañarlos en la resolución del problema número 4 de la serie 1 de trabajos prácticos. Lo que pide este trabajo práctico es calcular el campo eléctrico dentro y fuera de una esfera cargada con una densidad volumétrica de carga de menos ρ sub 0, y se pide graficar el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera en función del radio. Como la geometría del problema en este caso es una geometría sencilla, fíjense que es una esfera, podemos utilizar la ley de Gauss. Eh, Quiero creer que ya vieron el video de teórica donde estaba explicada la ley de Gauss. De cualquier manera, ¿sí? Lo que la ley de Gauss nos dice es que el flujo de salida de un campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada en el espacio libre, ¿sí? Es igual a la carga total neta encerrada por esa superficie, dividida por la permitividad del vacío. Imagínense en este caso que nosotros tenemos sobre esta esfera una superficie creada donde, como si fuera una naranja, donde uno le clava un palito. Ese sería una dirección normal a esa superficie, y si se logra cortar de alguna manera un cuadrado alrededor de ese palito, tendríamos ese diferencial de superficie que nos figura en la ecuación que está acá abajo. Nosotros lo que vamos a hacer para resolver este problema, ¿sí? Vamos a utilizar superficies gaussianas, que a priori vamos a saber o conocemos que son esféricas porque la geometría del problema así lo indica. Y como estrategia vamos a resolverlo primero dentro de la esfera y luego fuera de la esfera, para después graficar el campo en ambos lados de la esfera. Entonces, como primera condición para la resolución del problema, vamos a utilizar un radio menor al radio de la esfera cargada, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es, de alguna forma, hacerle un corte a esa esfera, llevarla al plano y colocar una superficie gaussiana que terminaría siendo una circunferencia dentro de la esfera, ¿sí? De esta manera, como lo ven en el dibujito acá. Entonces lo que hicimos fue un corte sobre la esfera, que vendría a representar la línea continua negra de radio B, y la superficie gaussiana interior a la esfera es esta línea punteada de radio R, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar estas condiciones a la ecuación de Gauss que tenemos acá y empezar a resolver el problema directamente. Entonces, para resolver este problema, lo que nos conviene a nosotros hacer es separar en dos partes esta ley de Gauss en los dos términos. Por un lado, la integración del campo, y por otro lado, la integración volumétrica de carga. Simplemente para hacerlo más sencillo, no porque se tenga que resolver así. Es un método, cualquiera puede usar el método que les guste. Entonces vamos a resolver primero la carga total. O sea, lo que tenemos que hacer es integrar en el volumen de esa esfera, ¿sí? La densidad volumétrica de carga por el volumen, por la diferencial de volumen, perdón. También ya sabemos, por haber visto el video donde estaba el sistema de coordenadas, donde el diferencial de volumen para un sistema esférico, ¿sí? Se escribe de esta manera, que es la proyección del radio por el seno, ¿sí? Por el diferencial de R, el diferencial de phi, que es el ángulo entre el X e Y, si quieren llamarlo de alguna manera, y el diferencial de θ entre Z y el plano XY. Para poder hacer esa integración, los límites de integración son los siguientes. Para el ángulo phi es de 0 a 2pi, o sea, da todo vuelta alrededor del plano sobre el eje Z, sobre el plano XY sobre el eje Z. Sobre el ángulo θ varía de 0 a pi, y la distancia es de 0 a r, donde r es el radio de la esfera o de la superficie gaussiana que yo definí interno a la esfera cargada.
se pone el límite de integración, se reemplaza en la ecuación y obviamente, digamos, eh, obtenemos lo que sería el volumen para una esfera, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿sí? Multiplicado por la densidad volumétrica de carga. Eso es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana interior a la esfera. Nosotros ahora tenemos que calcular el campo eléctrico, pero para facilitar el campo, ya en la clase 1 teórica, vimos o podemos aprovechar la continuidad de la componente normal del vector densidad de campo, que es el vector D. Eso de alguna forma nos desliga de usar el medio, entonces podemos desliga de usar el medio a través de la permitividad, ¿no? Por lo tanto podemos usar el vector D en lugar del vector E. Y usamos ese vector y resolvemos la integral de superficie que estaba en el término de la izquierda de la ecuación de Gauss. Fíjense que al plantear esta ecuación, ¿sí? Acá aparece un círculo, no es una integral de circulación, sino que es una integral sobre la superficie cerrada, ¿no? O sea, no es de circulación esto, eso es la aclaración que hay que hacerle. Y bueno, igualamos el vector densidad de campo con el diferencial de superficie es igual a la carga neta encerrada por ese volumen. También vimos en el sistema de coordenadas esférico que el diferencial de superficie orientado es este que está acá. Es como les dije antes, imagínense una naranja, pinchan un palito y hacen un corte cuadrado alrededor de ese palito. Si lograran sacar la cáscara de la naranja sin ningún tipo de inconvenientes, ese cuadrado con el palito representaría al diferencial de superficie orientado. ¿Sí? En este caso el versor asociado es R, que es saliente a la superficie, con las proyecciones del radio sobre el plano XY, multiplicado por el diferencial de phi y multiplicado por el diferencial de θ. Reemplazando este diferencial en la ecuación anterior y poniendo los límites de integración, que para el caso de phi van a ser de 0 a 2pi y para el caso de θ de 0 a pi, ¿sí? Obtenemos que el módulo del vector densidad de campo es igual, bueno, ya directamente ponemos el vector con el versor asociado, ¿no? Es 1/3 de la densidad volumétrica de cargas por el radio, ¿sí? Con el versor R. Es decir, que el vector densidad es saliente normal a la superficie de esa esfera. O sea, coincide con el palito que ustedes le pincharon a la cáscara a la naranja. Fíjense que en este caso podemos observar una variación lineal del vector densidad de campo con respecto al radio de esa esfera. O sea que dentro de la esfera la variación del vector es lineal con la distancia. Ahora lo que nos queda es resolver el segundo caso, que es para un radio mayor al radio de la esfera cargada. Pero vamos a proceder de la misma manera, o sea, llevamos la esfera al plano, ¿sí? Y tomamos una superficie gaussiana, ¿sí? Mayor, ¿sí? Al radio de la esfera. Fíjense que en este caso la superficie de la esfera está en línea continua negra con el radio B y la superficie que yo defino gaussiana está por afuera de esa esfera, es mayor, con un radio R. En este caso, digamos, hacemos el mismo procedimiento, o sea, calculamos la integral volumétrica de carga primero y después resolvemos la integral de superficie. Fíjense que la carga total neta integrada es, como dijimos antes, es la integral en el volumen de la densidad volumétrica por el diferencial del volumen. El diferencial de volumen ya lo conocemos, es el mismo, ¿sí? Y la densidad volumétrica de carga también la conocemos. Pero fíjense que hay un pequeño detalle acá, que los límites de integración, ¿sí? Varían ligeramente. Fíjense que en phi varían de 0 a 2pi, en θ varían de 0 a pi, igual que el caso anterior, pero en este caso los límites para el radio varían de 0 a b. ¿Y por qué varían de 0 a b? Lógicamente porque la única carga neta encerrada que yo tengo es hasta el límite de la esfera. Más allá de la esfera no tengo carga neta. Entonces ahí es donde existe la pequeña variación en la integral que
me permita resolverlo de otra manera, ¿no? Fíjense que si yo reemplazo y opero, me queda el volumen de una esfera por la densidad volumétrica de carga, igual que en el caso anterior, pero en este caso, ¿sí?, el radio asociado a la superficie gaussiana o a la carga neta encerrada es el radio de la esfera b al cubo. Para el cálculo del vector densidad de campo se procede de la misma manera que en el caso anterior. Se reemplaza el diferencial de superficie, se iguala a la densidad volumétrica de carga, los límites de variación de la integral no se modifican para nada porque es en phi de 0 a 2pi y en tita de 0 a pi. Se realiza la integral y en este caso, o para este caso, fíjense que se simplifica, no se puede simplificar los radios, entonces me queda que el vector densidad para puntos que están fuera del radio de la esfera varía con la inversa del cuadrado. O sea que tenemos para el primer caso una variación lineal con el radio, o sea, para los puntos interiores a la esfera o para superficies interiores a la esfera, y para superficies exteriores tenemos una variación cuadrática inversa, ¿no? O varía inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer ahora con la ecuación del vector densidad del punto 1, que es este que está acá, y la variación del campo para puntos exteriores, que es el que está acá, procedemos a graficarlo. Fíjense que en este gráfico, ¿sí?, sobre el eje de las abscisas ponemos la distancia, sobre el eje de las ordenadas ponemos el módulo del vector de densidad de campo, partimos de 0, B es un punto de inflexión porque es el límite de la esfera. Fíjense que internamente el campo varía linealmente con el radio hasta un punto donde se hace máximo y luego empieza a decaer de forma exponencial, ¿sí?, en la parte exterior de la esfera, ¿sí? Entonces, para dentro de la esfera, o sea que es el límite B, tenemos un medio 1, que es el dieléctrico que está por el cual está conformada la esfera, y fuera de la esfera podemos tener otro medio dieléctrico o aire en este caso, u otro, no importa, que sea distinto al medio 1. Si nosotros quisiéramos graficar el campo eléctrico, fíjense que lo que pasaría es que tenemos la variación lineal del radio interno, también con una pequeña pendiente, y en el borde de las esferas tenemos un salto, una discontinuidad, porque hay una aparición de una permitividad que afecta a uno de los miembros, ya sea el miembro de la densidad volumétrica de carga. Eso hace que fuera de la esfera se pueda hacer el campo mayor o menor, pero sí va a respetar esta ley de variación, que es la inversa del radio al cuadrado. Bueno, acá terminó un poco la explicación del problema. Espero que esto los haya ayudado a entenderlo mejor. Y para cualquier consulta tienen los canales de internet habilitados. Bueno, hasta luego.